soy Max Kaiser y ha llegado el momento de hablar con Wolf Richter, de WolfStreet.com. Wolf, bienvenido. Gracias por invitarme de nuevo, Max. Muy bien, hablemos de Argentina, que acaba de emitir un bono a 100 años que se ha empezado a vender rápidamente y la verdad es que parece que es pura basura. ¿Qué novedades hay? Al igual que otros mercados emergentes, Argentina ha tenido muchos problemas para pedir dinero prestado en su propia moneda de forma barata, porque sigue destruyéndola, por lo que está pidiendo ese dinero en divisas extranjeras. Hace algo más de un año fue capaz de vender todos los bonos que tenía en dólares estadounidenses y otras divisas, y uno de ellos fue uno de esos bonos a 100 años que usted menciona. Argentina ha sufrido un impago en su deuda en moneda extranjera aproximadamente 6 veces en las últimas 6 décadas. Es decir, que se ha producido un impago cada 10 años. Vamos, que la media de Argentina para no cumplir con las obligaciones de pago de su deuda es de 10 años. Así que ya no podemos imaginar cuántas veces sucederá con un bono a 100 años antes de que este venza. La gente compró ese bono porque en aquel momento los intereses estaban muy cerca de cero en Europa y ese bono ofrecía unos buenos beneficios. Así que hubo muchos inversores, especialmente inversores institucionales, que decidieron invertir en este bono esperando también la intervención del FMI para garantizarlo, como ha hecho siempre. Por otro lado, la divisa argentina ha caído un 25% en los últimos 2 días y cerca del 50% en el último año, por lo que a Argentina le está resultando muy complicado pagar la deuda que tiene en divisa extranjera, aunque hasta cierto punto esta deuda ha sido garantizada ahora por el FMI a través de un paquete de rescate de 50.000 millones de dólares. Pero el Banco Central de Argentina está reventando la idea vendiendo dólares y comprando pesos para apoyar a su divisa, lo que no funciona muy bien para estos bonos. Bueno, Wolf, no creo que Argentina se vaya a recuperar. Es una simple cuestión matemática. Allá por la década de los 80, con George Bush padre y ciertos actores en Wall Street como Citibank, Argentina se endeudó de una forma que jamás podría pagar. Menem, que por entonces dirigía el país, resultó ser alguien totalmente corrupto, confabulado con Wall Street. La persona que dirigía el Banco Central en aquel momento, Cavallo, tenía sus propias teorías sobre cómo dirigir una economía, todas respaldadas por Washington. Vendieron más de 200 activos, aeropuertos, se quedaron sin nada que generase ingresos, de forma que Argentina se quedó muerta, sin posibilidad de tener una economía propia en ningún momento. Apoyar un bono a 100 años es como dictar la propia sentencia de muerte. Pero, en cierto modo, es bonito, Wolf. Porque es como la Grecia original, o el Brexit original. Es como cualquier país que comete un suicidio financiero. Está volviendo a pasar y es precioso. Argentina y todas sus corruptelas en el marco de la economía global, junto a Turquía y todos los demás casos perdidos. Es fantástico. Me recuerda a los años 80 y los comienzos de mi carrera. Es maravilloso, Wolf. Pues sí, es divertido ver cómo todas estas cosas se repiten. Pero no podemos olvidarnos de quién permite que estas cosas se repitan. No podemos olvidarnos de estos inversores que compran estos bonos argentinos. Argentina posee ahora mismo una deuda de 120.000 millones de dólares y aquí hay 2 aspectos a tener en cuenta. Mi regla es que uno no debería prestar dinero en una divisa extranjera al gobierno argentino. No se tiene que hacer, porque es un país que no confía en su propia moneda. Es un país que ya no tiene solución. Allá por el año 2001, el peso valía lo mismo que el dólar. Pero ahora, 18 años después, vale alrededor de 2,5 céntimos. Así es como Argentina gestiona su economía. Recurre al impago en su propia moneda constantemente. Y al mismo tiempo, hay inversiones que buscan constantemente el interés de los bonos argentinos y son los que lo hacen posible. Son los instigadores. No me escuchan ni se van a dar cuenta de que estos bonos van a convertirse en impagados.
Sí, pero Argentina es un país ocupado por banqueros corruptos de Wall Street. Así ha sido durante casi 40 años y a los medios estadounidenses les encanta decir, ¿es el socialismo lo que está acabando con Argentina? Porque necesitan una especie de tapadera para encubrir el hecho de que Argentina es uno de esos países que forma parte del imperio estadounidense que se utiliza para pasar deuda mala y dejar a los países en situaciones de deuda imposible de pagar. Así es como gestiona Estados Unidos esos países. Argentina lleva siendo un estado vasallo desde hace casi 40 años, desde que acabaron derrotados en la Guerra de las Malvinas. No hay vuelta atrás para esta pobre gente. El FMI les está prestando ahora 50.000 millones de dólares, el mayor rescate del país hasta la fecha. El FMI es como una especie de agencia de préstamos rápidos de la economía internacional. Son prestamistas de día de pago, pero deberían haber dejado el negocio hace tiempo. ¿Cree que es bueno que esta especie de agencia de préstamos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, esté ayudando a Argentina? En realidad no está ayudando a Argentina, sino a los tenedores de los bonos. Sobre el bono a 100 años que ha mencionado antes, les encanta la idea de que el FMI haya salido en su ayuda para colocar esa deuda en divisa extranjera. El fondo es el último recurso para los países que piden prestado en dólares o euros y que no pueden liquidar su deuda. Así que sí, el FMI es el garante de los bonos soberanos para los titulares de bonos. Argentina va a tener que hacer algunos sacrificios y los argentinos van a pagarlo, está claro. El propósito es que los tenedores de bonos los amorticen por anticipado. Así que sí, el FMI respondió a la petición de rescate de Argentina. El propio gobierno argentino lo pidió. Pero se trata de un rescate anticipado de bonos. No es un rescate de Argentina en sí misma, sino de esos tenedores de bonos, quienes en su gran mayoría se encuentran en otros países. Algunos son argentinos que compran esos bonos denominados en dólares para conservar su dinero en una moneda que no sean pesos. Pero se ha extendido y ahora los compran muchos fondos institucionales y fondos de pensiones que necesitan algo de rentabilidad. Esos son los únicos que van a sacar algo de beneficio de este rescate ofrecido por el FMI. Estoy de acuerdo con usted, el FMI no debería existir y los países soberanos deberían asumir las deudas y los tenedores de bonos deberían aprender a manejar sus propias pérdidas y salir adelante. Pero eso no va a pasar. Estamos intentando crear un mundo en el que los obligacionistas soberanos nunca pierden dinero. Sí, pero el FMI fue el que les prestó ese dinero. Ahora están comprándolo de vuelta, al igual que la Reserva Federal presta dinero al principio y luego lo compra de vuelta mediante la flexibilización cuantitativa. Son trucos contables de los banqueros centrales, y Argentina tiene el récord de banqueros más corruptos y retorcidos de la historia, confabulados con los bancos de Wall Street, el FMI y el Banco Mundial, y con esos otros bancos centrales. El problema es siempre el mismo. No creo que los argentinos tengan muchas opciones ahora. Sé que, según Oxford Economics, solo unos 8 millones de ellos pagaron impuestos el año pasado. Y 21 millones retiraron transferencias de efectivo y ayudas. De manera que, ¿qué nos puede decir al respecto? El Banco Central de Argentina, como parte del Ministerio de Economía desde los años 30, cuando el gobierno lo nacionalizó, se ha usado siempre para pagar las promesas políticas. Argentina no tiene el dinero ni recauda suficientes impuestos. Así que el dinero lo genera el Banco Central del país, que, como digo, es parte del Ministerio de Economía. Y eso es lo que acaba con la moneda. Se trata de un sistema político que se apoya principalmente en un banco central y que lleva haciéndolo desde hace décadas. Así que poco importa qué tintes políticos tenga el gobierno. Así es como el país se ha quedado atrapado durante las últimas décadas y por ahora sigue el mismo camino. Eso daña la moneda nacional. Las tasas de interés ahora están al 60%, 60.0. Es algo alucinante. Básicamente puede prestar dinero en pesos, pero no sirve de nada. Así que al final hay que utilizar otra moneda sobre la que no se tiene ningún control,
Y eso es lo que ha conseguido el Banco Central. Este banco es parte del Ministerio de Economía, que a su vez es parte del gobierno, el cual cambia de ideología política cada cierto tiempo. Pero eso no influye en nada, porque el método que utiliza sigue siendo el mismo. Se hacen promesas que no pueden pagarse con dinero real y después se crea dinero para financiar esos proyectos. Sí, me sorprende que incluso 8 millones de argentinos paguen impuestos. No sé por qué las cifras tendrían que estar siquiera por encima de cero, porque lo único que se consigue es empeorar el problema alimentando a la cleptocracia. Tenemos que dejar de alimentar al cocodrilo si queremos evitar que éste nos coma. Sé que en Venezuela están pasándose a las criptodivisas para poder librarse de esta pesadilla. Sé que nuestros amigos de Dash están allí en Argentina enseñándole a la gente lo que son las criptodivisas y solo espero que logren acabar con estos 40 años de corrupción del Banco Central. Permítame que le haga una pregunta a Wolf. Muchos relacionan la crisis de divisas de los mercados emergentes con la Reserva Federal, que está empezando a relajar la flexibilización cuantitativa y a subir las tasas de interés. Así que la Reserva ya está haciendo su teatrillo y montándose su nueva película de ficción, en la que fingen estar haciendo, digamos, algo útil. ¿Qué opina a este propósito? Sí, en los mercados emergentes más grandes se está percibiendo como una restricción del dólar que se ha vuelto cada vez más caro. Así que la gente dice que hay escasez de dólares, pero la realidad es otra. Lo que hay es un dólar más caro. Así que los mercados emergentes tienen ahora que pagar más para atraer a los inversores y eso crea la impresión de que no hay suficientes dólares en esos mercados. Hay dólares de sobra, simplemente son más caros y eso convierte muchas de esas ecuaciones en algo más difícil para los mercados emergentes más grandes. Pero Argentina y Turquía son casos excepcionales con problemas que van más allá del dólar. Cuando el ritmo de desplome del peso alcanza el 25% en solo 2 días, el problema no está relacionado con el dólar. Lo mismo ocurre con la lira turca. Cuando estas divisas caen tanto en tan pocos días, el problema es interno. Por otra parte, cuando en mercados emergentes bien gestionados tienen un problema con su propia divisa, ahí es cuando podría estar relacionado con el dólar. Pero en el caso de Argentina o Turquía, el problema es puramente propio del país. Usted ha mencionado muchos problemas en Argentina, pero el dólar no tiene que ver con ninguno. Supongo que no podemos quejarnos. Todas estas payasadas argentinas están enriqueciendo a los estadounidenses, así que muchas gracias Argentina y Venezuela. Sus desastres políticos son nuestros beneficios. En fin, muchas gracias por estar hoy en Kaiser Report, Wolf. Gracias, Max. Eso es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stace Herbert. Gracias a nuestro invitado, Wolf Richter, de wolfstreet.com.